¿Qué harías si la muerte de alguien que amas no significara una despedida definitiva, sino el inicio de un ritual donde su cuerpo se transforma en alimento sagrado y su esencia continúa viviendo dentro de ti? En las montañas remotas del este de Papúa Nueva Guinea, existió durante décadas una cultura real, documentada y profundamente humana, que practicó uno de los rituales más impactantes jamás registrados: el canibalismo funerario. No como acto de violencia, ni de hambre, ni de crueldad, sino como una expresión extrema de amor, respeto y conexión espiritual. Empecemos la aventura. Hoy entramos al mundo de los Fore, un pueblo que desafió todas las ideas occidentales sobre la muerte, el duelo y el cuerpo humano, y cuya historia es tan inquietante como reveladora, porque lo que para muchos resulta impensable, para ellos era sagrado. Los Fore habitan el distrito de Okapa, en las tierras altas orientales de Papúa Nueva Guinea, una región aislada por montañas y selva donde durante generaciones se desarrolló una cosmovisión en la que la muerte no representaba una ruptura, sino una continuidad, un tránsito. Y cuando un miembro de la comunidad moría, especialmente alguien cercano, su cuerpo no era enterrado ni abandonado a la tierra, sino cuidadosamente preparado, cocinado y consumido por sus familiares. Porque para los Fore, permitir que el cuerpo se pudriera bajo el suelo era una falta de respeto, una pérdida absurda, y creían que era preferible que el cuerpo fuera absorbido por quienes lo habían amado en vida antes que ser devorado por gusanos anónimos. Al comerlo, el difunto no desaparecía, sino que literalmente permanecía dentro de la comunidad. Su fuerza, su memoria y su espíritu se integraban al cuerpo de los vivos, y de esta forma el vínculo no se rompía del todo. Este ritual, conocido como endocanibalismo, no se practicaba de forma caótica ni violenta, sino dentro de un marco ceremonial muy específico. Y eran principalmente las mujeres y los niños quienes participaban, consumiendo distintas partes del cuerpo, incluidos músculos, órganos y en algunos casos el cerebro, que tenía un significado especial, mientras que ciertas partes eran evitadas por razones simbólicas, no por asco, sino por tradición. Durante siglos, este ritual formó parte del tejido social Fore sin generar conflicto alguno, hasta que a mediados del siglo XX comenzó a ocurrir algo extraño e inexplicable. Personas aparentemente sanas empezaron a presentar temblores, dificultad para caminar, pérdida de coordinación, cambios emocionales como risa incontrolable y finalmente una muerte inevitable. Una enfermedad desconocida que los propios Fore llamaron Kuru, palabra que significa temblar de miedo. Médicos y antropólogos que llegaron a la región en los años 50 quedaron desconcertados porque el Kuru no se comportaba como ninguna enfermedad conocida, y tras años de investigación se descubrió algo que cambiaría para siempre la historia de la medicina. El Kuru era causado por priones, proteínas infecciosas extremadamente resistentes presentes en el cerebro humano, capaces de provocar una degeneración fatal del sistema nervioso, similares a las que décadas después causarían la enfermedad de la vaca loca. Al consumir el tejido cerebral durante los rituales funerarios, los Fore se contagiaban sin saberlo, y así una práctica sagrada transmitida por amor se convirtió sin intención alguna en el origen de una epidemia silenciosa que acabó con la vida de más de 2.700 personas entre 1957 y 2005. Cuando las autoridades coloniales y los científicos comprendieron la relación entre el ritual y la enfermedad, intervinieron para prohibir el canibalismo funerario. Y aunque muchos Fore se resistieron inicialmente, con el tiempo la práctica fue abandonada y los casos de Kuru comenzaron a desaparecer, demostrando de forma contundente el vínculo entre cultura, biología y enfermedad. Sin embargo, el ritual nunca desapareció de la memoria colectiva, porque para los Fore no fue un error moral ni un acto salvaje, sino una expresión de amor llevada hasta sus últimas consecuencias, una forma de decir «no te dejo ir», y hoy, aunque ya no se practica, sigue siendo parte central de su identidad cultural. Un recuerdo de cómo el cuerpo humano puede ser más que materia, puede ser símbolo, puede ser vínculo,
puede ser legado. Esta historia no busca provocar rechazo ni glorificar el pasado, sino invitar a comprender, porque el caso de los Fore nos obliga a enfrentar una verdad incómoda, que nuestras ideas sobre lo correcto, lo sagrado y lo humano no son universales, que el duelo puede expresarse con lágrimas o con rituales que desafían toda lógica occidental, y que lo que nos une como especie no es la forma exacta en la que honramos a nuestros muertos, sino el deseo profundo de no olvidar a quienes amamos. Así que, antes de juzgar, vale la pena detenerse y mirar más allá del prejuicio, porque el canibalismo funerario Fore no fue un acto de barbarie, sino una ceremonia de comunión, una respuesta humana extrema, sí, pero sincera al mismo miedo que todos compartimos: desaparecer sin dejar rastro. Y mientras exista memoria, mientras existan rituales que mantengan vivos a los ausentes, seguirá existiendo humanidad incluso en los lugares más remotos del planeta. Y esta historia, tan real como inquietante, nos recuerda que a veces lo más perturbador no es lo que otras culturas hacen, sino descubrir hasta dónde puede llegar el amor cuando se vive sin nuestras reglas.